Somos Revolución. FM 713 Radio Escolar. Todos ustedes, señores, son los verdaderos triunfadores de la revolución. Y nosotros debemos seguirla. Somos Revolución. No se trata de desear éxitos al agredido, sino de correr su misma suerte, acompañarlo a la muerte o la victoria. Radio 73. Seguían las condiciones sociales como hasta ahora. La cordillera de los Andes sería la sierra maestra de América. Muy buenos días a todas y todos. Estamos acá de vuelta. Muy buen día, Lautaro. Muy buenos días, Fran. Ahora renovados porque ya estamos volviendo a la rutina, ¿no? Sí, yo con un poco de peso menos, ahí, un cortecito de pelo, y ya para ir arrancando con el siguiente capítulo de la serie del Che. Pero esta vez vamos a, mientras el Che está en las aguas, ¿no? Ahí en el Golfo de México. En medio de unas tablas, parado ahí, sentado en medio de unas tablas. En su balsita, con otros 88, 87 revolucionarios. Más o menos, 82, por ahí van variando, sí. Igual los números. Mientras hablamos de eso, si recuerdan el capítulo anterior, que fuimos expandiendo un poco de su estadía ahí en México y sus últimos días. Y ya ahora que está de camino a Cuba, podríamos aprovechar para hablar un poco de Cuba. Justamente, ¿para qué tierra deseada van, no? ¿Por qué van a esa tierra, Cuba? Entonces, un poco desarrollando en este marco, como bien comentaba Francisco, vamos a hablar un poco de la historia, muy por arriba, lo tengo que admitir, muy por arriba, pero lo suficiente, resumidamente, para que más o menos entiendan toda esa, me atrevo a decir, convulsión social, todo ese movimiento que había para esos años, ¿no? Pero ¿cómo es que se construye todo ese movimiento en el cual tenían tanta confianza los revolucionarios que zarpan en esas tablas, aún a pesar de todas las condiciones difíciles? La confianza que había está construida en algo, y ese algo lo vamos a desarrollar. Sí, bueno, es fundamental para entender la historia cubana, primero empezar, si bien obvio que hay toda una historia preconquista, Cuba durante entre los siglos XV y XIX era una colonia española, como nosotros, ¿no? Hermanos coloniales. Vamos a decir, sí, que teníamos el mismo amo, ¿viste? Teníamos el mismo, claro, el mismo dueño, se podría decir ahí, más o menos por esas líneas. Y bueno, obvio que más que nada una industria primaria, rural, ahí tenías, obvio que esto más que nada se fue expandiendo mucho después, porque la caña era algo que donde se explotaba más, era por ejemplo en Brasil o en lo que se vendría a ser todo Centroamérica. Y Cuba le iban llegando unos trabajadores cada tanto, ¿no? Pero más que trabajadores podría decirse no remunerados, ¿no? Era una colonia con muy fuerte presencia de la institución esclavista. Vamos a decir que traían mucho de afuera trabajadores permanentes, con un permanente dueño, ¿no? Y bueno, el esclavo es vendido una vez y así queda, y todo su linaje. Y de ahí se construyó una gran base de la población cubana, que vendría a influenciar después la gran cantidad de movimientos que se vendrían dando desde los 1800 en adelante. Tenés un montón de pequeñas conspiraciones, sublevamientos ligeros ahí que no desestabilizarían el poder de la corona española hasta un par de décadas después, ya llegando a la segunda mitad del siglo XIX, cuando se empiezan a notar ciertas personalidades que no solo estaban en contra del esclavismo, sino que también estaban en contra del colonialismo español en toda la isla. Por supuesto, intrínsecamente, tanto en parte culturalmente como socialmente, sí habían personajes que buscaban también algo más que simplemente la liberación de algunos pocos individuos, sino la reestructuración
de un país independiente, ¿no? En todo sentido, de las cadenas españolas. Y justamente de la mano con eso, Fran, no sé si te parece, pero comenzar ya más o menos con una pequeña introducción en todo esto, un nombre clave que no podemos obviarlo y que es el nombre y el cabecilla principal, que es uno de los más grandes ejemplos de lo que acá comentó Francisco de búsqueda de una reestructuración, es Carlos Manuel de Céspedes, un estanciero, hacendado, ¿no? Claro, Que parte del estamento más de arriba, no como los españoles continentales, ¿no? Que ya tendrán, como lo vimos también todo el tiempo en la escuela cuando estudiamos la Revolución de Mayo, la división en estamentos de la sociedad, no solo por raza, sino también por la clase social a la que pertenecías. Y incluso en esa clase social, él como terrateniente tenía también su diferenciación del resto. por supuesto, sí. Tenía, digamos, un número de personas, no sé si llegaría a tantas decenas, pero digamos que tenía decenas de trabajadores permanentes, como dijimos, a su poder, que ya el hecho de poseerlos era una diferencia, por supuesto, plena en la estructura social, ¿no? Sí, tenemos un esclavista que de repente, o gradualmente, ¿no? Mejor dicho, nota la necesidad de este cambio en la sociedad. Claro, y empieza y empieza con los recursos justamente como que tiene, que cuenta todo hacendado de su calibre en esos tiempos, empieza a organizar toda una base clandestina de un levantamiento entre muchos personajes, ¿no? Principalmente, sí, personas de clase media, sí, mestizos, criollos, no me acuerdo un poco la definición específica de cada uno de esos, pero siempre estamentos de clase media que empezó a organizar, y de a poco ellos mismos empezaron a organizar a las clases populares, ¿no? Claro. Hay también un pequeño detalle importante, entender que las revoluciones, yo creo que en la mayoría de los casos, no hay un ejemplo que no, pero en las revoluciones, en las grandes revoluciones, siempre tiene que haber, nunca sale de las clases populares, sino que es una persona que puede tener la posibilidad de pensar, de estudiar en una reestructuración distinta, y él mismo ser el que guía a las masas. Claro. Eso como un detalle aparte, pero importante para entender el calibre y la importancia de Carlos Manuel de Céspedes, ¿no? Sí, la mayoría de lo que serían estas revoluciones así blanquistas, ilustradas, como la francesa, lideradas por una clase comercial que recién se estaba formando, que recién estaba aceptándose la burguesía nacional propia, ¿no? De cada nación, antes que toda la oligarquía terrateniente de afuera, ni era criolla. Como en estos casos tenías toda una clase oprimida constantemente, que de hecho hubo varias conspiraciones antiesclavistas por parte de los mismos esclavos, que fueron frustradas por la presión que tenía todo el poder, tanto de la mano de las terratenientes nacionales como extranacionales españoles. Y por supuesto que justamente esos proyectos que tenían tenían su cierto límite en que se pedía la liberación personal, o en tal caso de un grupo, pero reducido, ¿no? No se quería o no se podía pensar en una reestructuración de un sistema en una zona determinada como lo era Cuba, ¿no? Que ahí viene bien la diferencia. Y... Yo me voy a ir, Diego está viniendo, así que ustedes sigan. Esto está grabando, después lo sube ahí, yo lo edito. Dale. Si tienen tiempo además para hacerlo. Dale. ¿Sí? Dale. Acá está mucho más lindo. ¿Sí, viste? Mucha gente hoy. Ya sí. se condensa el aire. Chau, Mili. Bueno, ahora seguimos. ¿En qué parte nos quedamos? Sí, las revoluciones. ¿Pero sigue grabando? Sí. Está bien. Bueno, a ver. ¿En qué parte iba ahora? Me olvidé. Sí, de Céspedes. Hablando de Céspedes. Bueno, 1, 2, 3. Y en la reestructuración propia
en que veníamos hablando, que ahora nos vamos acordando, ¿no? Por los por los ida y viene de la grabación, ¿no? Justamente es difícil, era muy difícil y se les era prácticamente no tenían los recursos intelectuales y materiales propiamente dichos para poder encabezar algo mayor, ¿no? Esto de lo que hablábamos, Francisco, de pequeñas luchas, quizás individuales, no en el sentir más literal, sino en la capacidad de abarcar, ¿no? Que eran pocos individuos que en tal caso pedían la liberación de un grupo, pero no de todo un sistema, de abolir propiamente dicha la esclavitud, como por ejemplo ya había pasado, si nos situamos en los años de 1860, en Haití, por ejemplo, como encabezadores de eso, ¿no? Claro. Sí, que era como la emancipación propia y la creación de una república negra. Básicamente. Que fue uno de los ideales que impulsó a varios movimientos populares que serían organizados por figuras claves estratégicas como lo que vendría a ser Céspedes. En este escenario, claro. Y ya para ir desarrollando el inicio de todo esto, ¿no? Para comenzar, uno de los últimos puntos antes del levantamiento, ¿no? Esto situándonos ya, como habíamos dicho, en los años de 1860, en la década de 1860 en particular, el 4 de agosto de 1868, se produce la Convención de Tirsan, ¿no? Que es todo el plan final, podríamos decir, la reunión previa a ese gran acontecimiento como lo era el levantamiento, ¿no? De todos los revolucionarios, donde estaban figuras como Carlos Manuel, el propio Carlos Manuel de Céspedes, varios de sus hermanos, creo que había como 2 de sus hermanos, pero en general toda su familia estuvo implicada en todo este movimiento revolucionario, ¿no? Pedro de Céspedes, ahí está, no me salía el nombre. Y justamente esta convención abre después las puertas, ¿no? Como uno de los, como ya el primer alzamiento, ya pasó esto, Fran, no sé si querías decir algún otro detalle. No, capaz mencionar un poco que así también como había todos estos movimientos, convenciones, agrupaciones que se juntaban para coordinar esta conspiración independentista, también la había del lado un poco más foráneo, ¿no? Porque tenías también un montón de grupos de las oligarquías terratenientes, por ejemplo, estadounidenses, que creían que era necesario mantener dentro de su esfera de influencia a Cuba. De hecho, por ejemplo, tenés a John Quincy Adams, que él decía, cuando Cuba se independice, va a ser de Estados Unidos. Cuando deje de estar con España, va a pasar a estar con Estados Unidos. Y ahí veremos después cómo se dio su tesis. Claro. Eso no lo sabía. Alguna vez escuché de algún gran vidente, vamos a decir, que sí, en eso mismo que me estás diciendo, alguna vez lo escuché eso, sí, que cumplió con lo que dijo y de verdad sucedió justamente en el imperialismo propio, ya estaba planeada la invasión a Cuba, sea del modo que sea, ¿no? Pero justamente sí, con toda esa presión externa de por sí, es decir, la posibilidad siempre estuvo latente de una invasión estadounidense a la isla, sea del modo que sea, ¿no? Sea el año que sea, hasta actualmente me atrevo a decir como un comentario, más actualmente, pero bueno, quitando esa pequeña referencia, siempre estuvo asediado, ¿no? Y justamente, ya para ir desarrollando lo principal, los principales acontecimientos, luego la Convención de Tirsan, se produce el primer alzamiento encabezado por uno de los hermanos de Carlos Manuel de Céspedes, este mismo que les decía, Pedro de Céspedes, se alza en Macaca, una región que ahora no me acuerdo bien la zona particular, pero que abre las puertas hacia el levantamiento general, y es el inicio oficial de la Guerra de Independencia del 68, o algunas veces llamada la Guerra de los 10 años, ¿no? Sí. Y relacionado con esto, ya lo último que comento y ya te dejo, Fran, se abre también oficialmente como el grito, ¿no? Como esto, como todo este tema de los acontecimientos y de las puertas que se abren. Otro de los hitos de la historia cubana es el grito de Yara, ¿no? En la hacienda
de Majagua. Ahí está. De Majagua. De Majagua. No nos vamos a confundir con otra cosa, con otra bebida alcohólica, ¿no? Que hay por ahí dando vuelta, que uno se puede confundir si lo dice muy llanamente. En esta misma hacienda se produce el grito de Yara, que es el comunicado, vamos a decir, oficial de todo el grupo revolucionario. Claro, que es también toda esta proclama de abrir la lucha, no solo a los criollos más adinerados, sino también a toda la clase esclava y rural o campesina. Exactamente, vamos a decir que es la proclamación de la guerra popular, en pocas palabras. De la guerra contra la esclavitud, contra el colonialismo, contra España. Básicamente, contra el imperialismo, vamos a decir, simple y llanamente. Y justamente por comentarlo nomás como el nombre, ¿no? Principalmente para que lo tengan, uno de los participantes de este grito de Yara y de toda esta organización clandestina es Bartolomé Mazo, el que sería futuro presidente de la República en armas. Pero ahí ya iremos a eso. Pero lo destaco para que vean distintos personajes que participaron en todas estas revoluciones y que después construyeron, por supuesto, una reputación bien válida para quedar en la historia cubana, ¿no? ¿Te parecería seguir, Fran? Sí, a esto, obvio, se le dio un seguimiento en especial de Estados Unidos, ni olvidar, de todo este alzamiento y de cómo puede ser aprovechado, porque ¿qué les convenía? Estaba como ese debate también de ¿debe Cuba quedarse independiente y que la influenciemos así? ¿O es mejor que directamente nos exporte siendo colonia española si sabemos que no va a haber lío? Porque también acuérdense de esto, es apenas unos años después de la guerra de secesión estadounidense. Entonces había toda esta pérdida de una gran fuerza de trabajo, de una transferencia de la fuerza de trabajo esclava a fuerza de trabajo remunerada. Había grandes pérdidas, en especial de los grandes terratenientes estadounidenses del sur, y era vital decir dónde puede seguir nuestro sistema. Claro, exactamente, sí, ahí marcás un punto importante, la industrialización estadounidense, el afianzamiento básicamente del imperialismo estadounidense, la industrialización y fragmentado, y de una vez definido el país en la guerra de secesión, marca un antes y un después en donde los bandos de distintos países, pero principalmente justamente de los grandes terratenientes, agudizan más la idea de entre seguir con el esclavismo o no, y ver cómo reestructurar eso, ¿no? En cada decisión que se tome. Y justamente sí, era una pelea que cada vez se volvía más feroz, ¿no? Justamente, sí, como decís, Fran. Y bueno, después, obvio que internamente se empezaban a alzar todos estos comités revolucionarios, mesas de otros revolucionarios, tanto esclavos como campesinos, como terratenientes, como criollos que quizás se dedicaban a eso, mandos militares que cambiaban de facción para unirse a los sublevados. O viceversa también. ¿Viste? Vamos a desarrollar esto mismo justamente. Había beneficio para el que gane. Claro, entonces algunas veces hasta se producían cambios dobles. Pasaban de un bando y de vuelta pasaban al otro, por conveniencia al momento. Esto bien lo vamos a desarrollar en el próximo bloque, porque ahora volvemos con esta gran estructura de las pausas, Francisco, ¿no? Así que para organizar mejor el tiempo, nos vamos a una pausa. Entonces ya nos iremos a la pausa y ya regresamos. Volviendo de la pausa, de las frases o de alguna de estas cuestiones que por supuesto estamos organizando. Como un pequeño comentario, estamos con el tiempo, ya que como se darán cuenta por las remeras, por la vestimenta, en pocas palabras, es otro día, pero siempre, a pesar de la diferencia de días, que por ahí puede ser más abrupta en algunos casos, seguimos acá organizando al paso, tranquilamente, ahí, sin nunca perder el rumbo, ¿no? Así que volviendo al tema particular, sobre Cuba, sobre la historia de la guerra de los 10 años que nos habíamos quedado, me gustaría comentar al inicio, ya de toda esta guerra independentista, ¿no? En particular en 1869, el 10 de abril, se forma la Asamblea del Guáimaro, donde se establece
justamente la primera constitución, y se forma oficialmente la República de Cuba en armas, ¿no? Básicamente la República Rebelde de Cuba, que tendría toda su Cámara de Representantes, sería un ejemplo respecto a modelo país, ¿no? Como muchas otras repúblicas, ¿no? Que se estaban fundando. Así que dentro de ese marco, no sé si querías comentar algo, Francisco, de esto. No, sí. Le sigo dando nomás. Y justamente, en este marco de la creación de la República de Cuba en armas, como es histórico, como pasó en el Río de la Plata, vamos a decir, para englobar lo mejor posible en la historia independentista, y como pasa en la historia universal, yo creo que es de las cosas más viejas, las traiciones, ¿no? Y el tema de las peleas internas. Justamente, en todo este tiempo, en estos años de guerra, ya para el 73, luego de muchas peleas internas, de que personas que confiabas por ahí no se cambian de bando, como decíamos, de un lado para el otro, o justamente, de un lado para el otro y de ese lado de vuelta, claro, para tu lado. O vuelven a cambiarse, claro. Cuestiones de ese estilo que habíamos comentado en el bloque anterior. Se produce en octubre del 73 la destitución de Carlos Manuel de Céspedes como presidente de la República en armas, ¿no? Todo esto fueron tanto peleas internas estratégicas por la estrategia militar, pero principalmente política, ¿no? Ya que había entre los grandes hacendados en el que encontró apoyo, algunos pocos eran, ¿no? Pero en los que encontró apoyo Céspedes, o personas que por ahí no eran de la clase esclava, por ejemplo, sino que eran personas que tenían justamente antes de la revolución esclavos, se sufrió toda esta serie de episodios, ¿no? Porque como ya se adelantaría, el personaje que nosotros venimos desarrollando en estos capítulos, no se puede confiar en el sistema ni en el imperialismo ni tantito así. Y justamente esto es una muestra de eso. Es destituido Céspedes, y como pasa, que esto me refería al resultado de las traiciones de la historia universal que sucede desde creo que el año fundante en el que apareció el primer ser humano, en febrero del 74 es emboscado por un grupo de españoles, un grupo de soldados españoles, Céspedes, y es asesinado justamente por una traición, ¿no? Porque luego de ser abandonado prácticamente por la Asamblea del Guáimaro, sin poder retirarse de Cuba, detalle importante, y sin tener escolta, en medio de la guerra independentista. Esto no era que de repente se iba a una zona segura y quedaba ahí dando vueltas, no, siempre podías estar en peligro al estar en una guerra. Más siendo un oficial, o en todo caso un ex oficial. Encima, y siendo básicamente una persona importantísima para la guerra que se estaba librando en esos momentos, es abandonado y se produce, justamente dan con su ubicación exacta por una traición nuevamente, y terminan con su vida, ¿no? Y dentro de este marco, justamente, se van desarrollando, paulatino a esto, otros personajes importantes de la historia cubana que lamentablemente lo tenemos que comentar por arriba, ¿no? No es el trato digno que merecen esta clase de personajes que entregaron la vida, que los comentemos así nomás, pero por el tema del tiempo esta vez nos vamos a dar ese truco, vamos a estar ahí entrar en esa habitación, en pocas palabras. No se me ocurrió otra frase, sinceramente. Justamente los hermanos Maceo, o la familia Maceo en su generalidad, no vamos a empezar a especificar un poco en algunos nomás, pero justamente Antonio Maceo es uno de los soldados y después generales, ¿no? Principales, se convierte en general al final de la guerra, que tiene un rol principal en lo militar, ¿no? Junto con sus otros hermanos, como Rafael Maceo, otros más, ¿no? Prácticamente toda su familia,
su padre, su madre también, estuvieron involucrados en esta guerra de independencia, ¿no? Y ahí es que en Cuba se hacen conocidos los Macedo, ¿no? Pero bueno, justamente en este marco, luego de años de guerra, luego de todavía más peleas internas, en lo militar, en lo político, en todas estas cuestiones, ya que de raíz veníamos mal, en ciertas cuestiones, en confiarle, en que se haya confiado en ciertas personas cargos importantes, ¿no? Que por ahí no eran tan revolucionarios, solo por el momento, en tal caso se podían hacer llamar como tal. Se firma en el 78 el Pacto de Sanjón. Básicamente una rendición, la guerra no ocurrió nada, acá amnistía total, liberación para algunos de los esclavos combatientes, algunos por conveniencia, claro, y no mucho más, y la promesa simplemente de una amnistía. Sí hubo algún que otro paso en lo que viene a ser una liberalización de todas estas ideas de, bueno, un poquito de libertad de expresión, de prensa, de reunión. Ya se habían asambleado bastante, así que no le vamos a poder impedir eso. Justamente. Y bueno, y como decías, esto también, todos los que podrían haber sido condenados por un tribunal militar por haberse sublevado, perdonados. Perdonados y hasta ahí, porque de repente en cualquier día te podía llegar una escuadra española, ahí está, no me salía la palabra, escuadra, una escuadra española y ahí la quedaba, claro. y hasta ahí quedaba la amnistía, ¿no? La paz blanca. Claro. Yo hablo de lo escrito, después veremos los hechos. Claro, después veremos la sangre, ¿no? Que corrió, que seguramente, ¿no? Porque ya que nada que no esté firmado por una potencia. Claro, por una potencia que, por ejemplo, en la actualidad tenga armas nucleares, nada te asegura seguridad salvo eso, ¿no? Justamente. ¿Querías comentar algo más, Francisco? No, sí, bueno, o sea, en este periodo estaría bueno también afianzar también nuestro entendimiento de cuáles eran las condiciones en las que se daban todos estos, porque, o sea, no eran solamente impulsados por ideas, sino que había una necesidad en sí que hasta la misma gente reconocía que no iba más el sistema esclavista. Obvio que había reivindicaciones morales y religiosas, ideas ¿cómo se llama esto? De la Ilustración, ¿no? Todos los hombres, y hablamos específicamente de hombres más o menos blancos, son iguales. Se va dando también un montón de causas económicas que motivan esas ideas. Empezando por primero, bueno, partamos de el ingenio, que era la unidad básica estructural de la economía cubana, porque habíamos comentado que Cuba era una potencia productora de caña, en cierto sentido. Potencia no porque tuviera poder sobre los otros mercados, sino porque era una de las mayores exportadoras de caña. Justamente. Para las potencias coloniales. Y el ingenio era básicamente eso, era una finca que se destinaba a la producción de caña y en pocas ocasiones también su tratado y refinamiento. En general se vendía, por ejemplo, está en Estados Unidos todo este trust, toda esta unión de capitalistas que se dedicaban a refinarlo. O en lo mismo en España, en Inglaterra, Francia, Italia. Pero ¿qué pasó? Con el paso del tiempo iban avanzando las nuevas tecnologías. Tenías trenes, máquinas, todo tipo de herramientas nuevas, con estas nuevas tecnologías que permitían una mucha mayor productividad, pero que a la vez tenían unas condiciones para su uso. En primera instancia, y lo más básico y lo más superficial que podemos analizar, es que las máquinas necesitaban ser operadas por especialistas, por técnicos. Vos tenías máquinas enormes que necesitaban el conocimiento de su funcionamiento y incurría en un gasto superior para la capacitación de todos tus esclavos, que por cierto tenías bastantes. Todas las máquinas de recolección agrícola, que también iban reemplazando, o sea, hacía superfluo la necesidad de centenares de esclavos, porque pasabas una máquina cosechadora y bueno, claro. Iban haciendo que
tanto vos necesites menos, como los menos que tenías ni los necesitabas, porque en realidad necesitabas otra rama de la industria, no mano de obra esclava. Tenías aparte de esto, la maquinaria, aparte de necesitar ser operada por técnicos, no necesariamente con conocimiento experto del tema, pero que sí sepan operar máquinas y saber cómo usarlas. La forma en la que se usaban las tecnologías durante el desarrollo de este capitalismo, ¿no? Del libre comercio, que va sucediendo tanto al mercantilismo que tenían algunos gremios en las ciudades europeas, como después a todos los lugares feudales y de terratenientes. Todo ese libre comercio, como un pequeño paréntesis, todo ese libre comercio para los países que estaban siendo explotados. Claro, por otros, obviamente. Porque para adentro era proteccionismo puro, libre Sí. comercio en cuento. Y bueno, al no tener este sistema de la maquinaria, también para aumentar la productividad necesitabas una especie de incentivo económico. Y nosotros sabemos bien, o sea, si vamos y, por ejemplo, leemos Trabajo asalariado de Marx, entendemos que el esclavo se vende de una vez por toda su vida, con toda su fuerza de trabajo incluida, y se va amorteciendo con el tiempo conforme a las funciones naturales que una persona tiene y que van decayendo con la edad. Justamente. Y eso involucra un coste extra también, porque tenés que mantener al esclavo. ¿Y qué pasa cuando vos te dedicas a cultivar lo que sea? Estás sujeto a las normas de la naturaleza. Y si la norma de la naturaleza dice que 4 meses al año puedo estar cosechando y los otros tengo que estar ahí en pausa, y bueno, vas a tener que mantener a los esclavos por el resto del año también, porque si no, para la próxima temporada te quedás sin mano de obra. Claro, te quedas sin la cosecha de la producción, claro. Que a nosotros, por ejemplo, a alguien que mantenga a peones de campo, se le haría, como decir, no voy a pagarles también los meses de invierno cuando no van a cosechar en invierno. Claro. O no van a sembrar en invierno. Entonces ahí también tenías otra contradicción más, porque ese sistema era mucho más rentable si se mantenía sin mano de obra esclava. Justamente. Y por encima de todo esto, el esclavo no recibía un sueldo. Primero no recibía un sueldo porque no era un trabajador asalariado, fin. Pero de paso, lo único que recibía era lo que necesitaba para vivir, no necesitaba ir a comprar al mercado. Y algo que también se desarrolló durante el sistema capitalista a partir de los 1700, finales de 1600, es que se iban creando estos mercados internos dinámicos. No solo eran potencias que se exportaban a la otra, o que exportaba de una colonia a otra colonia, y de esa colonia a la metrópoli, y de la metrópoli a otra metrópoli, y de la metrópoli esa a otra colonia, sino que había mercados dinámicos internos que también tenían su propio dinamismo de mercado, que permitía, yo decía, yo le pago a mi empleado cierta cantidad, este empleado va al mercado, compra algo, esas cosas van circulando, entra en circulación ese dinero, y eventualmente también va creciendo también esa fuente de ingreso para todos los capitalistas de ese mercado. Entonces vos tenés todos esos factores que dicen, che, no da más. No vayamos no sigamos por el esclavismo, porque no solo me es completamente costoso, sino que aparte viene un esclavo que no tiene nada que perder, le compro la máquina más cara importada de Estados Unidos o de Inglaterra y me la rompe porque no tiene ningún incentivo para usarla de mejor manera. ¿Qué le voy a hacer? No tiene nada que perder. Claro. El trabajador asalariado, en cambio, lo voy promoviendo, lo haciendo a jefe de maquinaria, a supervisor técnico, ¿no? Que se alegre con su nuevo cargo simbólico. Le voy haciendo pequeñas capacitaciones exhaustivas que en realidad no me cuestan nada, porque uso a mis otros trabajadores. Y voy teniendo mi propia lógica interna, ¿no? Propia de, bueno, ahí ya Taylor estaría orgulloso, Smith estaría orgulloso. Toda la división del trabajo que iba haciendo que el sistema capitalista sea muchísimo más productivo que los otros regímenes de producción. Claro. Ahí tocas el punto central por el cual ya en el siglo XIX todas estas cuestiones
pero como vos bien dijiste, ya palpable desde el siglo XVII, pero finalizando Claro. todos estos países que, por ejemplo, fueron colonia, estás comentando uno de los puntos más importantes de transformación hacia el sistema capitalista actual, ¿no? Y ahí justamente Obviamente, sí. O sea, obviamente se daba en otras magnitudes en lugares donde ya había todo un desarrollo de las fuerzas productivas. Por ejemplo, Inglaterra, obviamente se iba... Incluso en Inglaterra, antes de que exista toda la revolución industrial, ya había una especie de capitalismo. Por ejemplo, hay personas que piensan que surge sí o sí con la revolución industrial, pero en realidad la revolución industrial fomenta el capitalismo, porque en realidad en Inglaterra, para el siglo XVI, siglo XVII, tenías todos estos pequeños capitalistas que iban comprando tierras, pero que no tenían siervos, porque no eran señores. Entonces iban comprando la fuerza de trabajo por un día, por un mes, por lo que sea, el sueldo de un trabajador. Iban teniendo peones, pero remunerados, no eran siervos. Claro. Entonces ya tenías incluso de mucho antes y propiciado completamente por la revolución industrial, que fue la que hizo que ya en Inglaterra para 1800, para 1810, para 1815 me parece, ya esclavitud no más. Y lo mismo en otras potencias. Obviamente, esclavismo dentro de nuestro territorio, porque también la materia prima tenía que venir de algún lado. Justamente, exactamente. Sí, por supuesto. Ese también es otro buen ejemplo que ya lo desarrollaremos en su momento, pero justamente sí, como el capitalismo empieza y se asienta totalmente, firmemente, a partir de 1492, ahí tiene sus bases principales, ¿no? En la extracción de recursos. Pero bueno, eso lo dejaremos para la promesa de otro episodio, aparte de este. ¿Querías comentar algo más? Sí, ya como dando como un pequeño cosa antes de 1886, no sé si ibas a decir algo de eso. No, quedaba nomás el tema simbólico de lo que era la protesta, de lo que fue la protesta de Baraguá, ¿no? Encabezada por Antonio Maceo, que era uno de los últimos comandantes generales rebeldes del ejército mambí, que luego del pacto de Sanjón protesta justamente contra el mismo, y es uno de los pocos, diría yo, creo que es el único casi general, aparte por ejemplo de Máximo Gómez, que protesta contra propiamente dicho ese pacto totalmente desigual que cobró la vida de miles de campesinos, cientos de campesinos, en el que al final quedaron en el olvido y con ningún cambio real, pragmático en su situación social, ¿no? Y todo lo que conlleva eso y el aislamiento que tenía Cuba en esos momentos ya, de por sí, comenzando la presión del vecino del norte, ¿no? Que ya venía, ahí, como comentábamos, creo que en el anterior bloque algo comentamos de eso, que por supuesto Estados Unidos ya venía arañando, ¿no?, a Cuba de a poco, y cada vez ponía más garras ahí. Y justamente eso es lo que lleva a lo que vamos a narrar ahora, después que termines de dar este cierre a todo este macroeconómico que estás comentando, Francisco. Claro. Pues bueno, ahí vamos viendo también cómo no es que solamente las ideas de los distintos hombres, poderosos o no, van teniendo en sus mentes, sino que también los mueve la propia maquinaria de la realidad. Y bueno, ahí podemos hablar de que la gota que culminó el vaso no es también el rejunte de todos estos factores, pero hay un momento propio del sistema que ya se venía dando cada 5 o 7 años, todo el tiempo, de forma cíclica y perpetua, que es una crisis de sobreproducción capitalista. No vamos a ahondar tanto en los mecanismos económicos de la misma, pero imagínense que cuando entra en una mercancía que vos tenés controlada, a un precio bastante alto porque sos de los mayores productores de ella, ejemplo Cuba, con el azúcar o la caña. Dentro de la década de 1880 ocurrió una especie de revolución química, por decirlo así, hablamos primero de revolución química, después económica y después social,
en la que se descubre el azúcar de remolacha, que se podía hacer de forma mucho más barata que tener que importar del Caribe o de las Indias Occidentales, por decirlo con el nombre de las colonias, y que ocurrió entonces que el mercado del azúcar se inundó completamente con este nuevo azúcar que era mucho más barato, y por lo tanto se desplomaron los precios para el que habían producido durante tantos años toneladas, miles de millones de toneladas de azúcar, y de repente nadie quería comprar esas miles de toneladas de azúcar. ¿Qué es lo que pasa entonces con esa crisis de sobreproducción? Como tenés una oferta inigualable y tenés una demanda ínfima, porque ese azúcar te costó tanto producir, a alguien le costó mucho menos producirlo, y entonces lo puede vender de mejor manera que vos, tipo con mejores beneficios, me refiero, y también como le da muchísimos más beneficios exponencialmente, lo puede producir a un costo mucho más barato y por lo tanto te saca del mercado. Ocurrió esta crisis propia no solo del azúcar, hubo muchas otras mercancías afectadas en todo momento y en distintas crisis que se dan todo el tiempo, lo vivimos también hasta la actualidad. Sí, periódicamente, ¿no? Sí, básicamente. Pero entonces, ¿qué pasa con esta gran rama de la industria cubana? Diría incluso la única verdadera rama de la industria cubana. Se destruye. Las fuerzas productivas tienen que destruirse sí o sí, porque y también un montón de pérdida de vida, porque eso involucra que muchos de estos ingenios van a cerrar. No, incluso muchos, pues era todo como un capitalismo familiar, no era fácil mantener esclavos. Y menos con todas estas contradicciones que hacían que sea incluso mucho más costoso que simplemente pagarle un sueldo a un trabajador durante las épocas de siembra y de cosecha. Vos tenías entonces este desplome de la industria azucarera y que todos los mercados se adhirieron a otra industria de otros lugares que producían el azúcar de remolacha y la caña cubana, y bueno, ahí fue la gota que finalmente rebalsó el vaso, cuando ahora hablaremos de 1886, en Cuba se proclama, no sé si la libertad de los esclavos, pero sí el fin del sistema esclavista oficial. De ahí también tenemos esta segunda consecuencia más o menos directa, que es que sí había porque también obvio que lo hablamos de esto de que había todo un complejo industrial y científico técnico que se dedicaba a procesar el azúcar de caña y no el azúcar de remolacha, que ya estaba construido y tenía la opción de o protegerse a sí mismo, como vos hablabas de que los sistemas siguen siendo proteccionistas de forma interna, o de destruirse, y no le convenía a nadie que se destruyan también las miles de fábricas y refinerías de azúcar de caña en Estados Unidos. Mucho menos también, en todo caso, reformarlas a todas para producir azúcar de remolacha, que no tenía sentido porque ya había una sobreproducción de este nuevo azúcar barato. Claro, sería seguir echándole chorros de agua a ese vaso que ya, como dijiste, estaba rebalsado, ¿no? Entonces, por un lado, el esclavismo perdió completamente influencia en el marco económico de la sociedad cubana, y por otro, la poca industria azucarera que quedó completamente de rodillas ante la economía y el mercado estadounidense, que implicará, y ya lo veremos luego, una mayor influencia, hasta que eventualmente incluso muchos de los ingenios fueron siendo comprados por estadounidenses. Y obviamente se acrecentó mucho más después de la independencia, que ya ahora haremos hincapié. Sí, justamente haremos hincapié, pero en un siguiente capítulo. Por el tema de la duración que ya nos hemos pasado, y muy completo, sinceramente, en el aspecto económico, Francisco, ese análisis del macro y micro, ¿no? En sus dos caras, dejamos hasta acá el episodio.
Nos quedará pendiente desarrollar un poco justamente de esto que comentabas, todo el resultado de todas estas cuestiones económicas, de los cambios, del imperialismo cada vez más acentuado como lo conocemos hoy en día, ¿no? Más exactamente del imperialismo estadounidense. Todo eso lo iremos desarrollando directamente en el siguiente capítulo. Así que lo dejamos hasta acá, nos despedimos y por mi parte hasta la victoria siempre bien deseado para todos. Igualmente.